presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte. Con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas. Muy buenas tardes para todos, Dios les siga bendiciendo y aquí estamos, aquí estamos comenzando otra semana, trayéndote como siempre unos buenos consejos de parte de Dios, porque Dios es un buen consejero, el mejor de los consejeros. Yo no sé cómo andará tu vida, cómo estará, qué andarás haciendo, qué no haces, pero yo lo único que te puedo decir que Dios tiene un buen consejo para vos en este día. Así que vamos a enviar saludos. Bueno, me voy a presentar, ya me conocés, yo soy el pastor Juan Carlos Callejas, estoy aquí en la ciudad de San Pedro, predicando la palabra de Dios. San Pedro, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Y nos podés ver nuestros videos por YouTube, ahí estamos, ¿sí? Ahí estamos siempre trayéndote un mensaje de Dios, porque Dios te ama mucho, me ama, te ama y nos ama a todos, a toda la humanidad, porque somos su creación. Así que vamos a enviar un saludo a nuestros hermanos y amigos que tenemos aquí en nuestra ciudad de San Pedro, a todos los barrios de nuestra ciudad. También enviamos un saludo para Gobernador Castro, Pueblo Doyle, La Buena Moza, Varadero y Alsina. A todos, Dios les siga bendiciendo. A la iglesia también de nuestra ciudad y de Varadero le enviamos nuestros saludos. Siempre llevándole este lindo mensaje que Dios tiene para nosotros. Y Él nos enseña, Él es nuestro maestro, Él es nuestro alfarero, Él es nuestro artesano, es el que se encarga de hacer. Cuando las redes de nuestro corazón se rompen, este artesano divino y viene como a las redes a arreglarlas. ¿Sí? Y no sé qué situación estarás pasando en este día, pero sí lo que te puedo decir, que si estás en ese problema, Él va a arreglar las redes de tu corazón. Bueno, ya saludamos y vamos entonces a leer la palabra de Dios. Pero quiero hablarte hoy en día de una palabra que estaríamos muchos días hablando, que es la palabra crisis, ¿sí? Crisis. ¿Y quién no ha tenido una o muchas crisis desde que tiene vida? Las crisis son normales en todos los seres humanos. Tenemos crisis sociales, crisis económicas, crisis políticas, ¿sí? Tenemos de todo tipo de experiencia en cuanto a crisis. Y yo quiero llevarte al punto, desde el punto de vista cristiano, las crisis son comunes, pero necesarias, ¿sí? La Biblia nos habla que cuando nosotros pasamos por crisis, no nos dice que no vamos a pasar por crisis, nos dice que vamos a tener crisis. Pero esa crisis va a ser necesaria para nuestras vidas. Y para el desarrollo de una persona, cualquier obstáculo que se presente en la vida, por pequeño o insignificante que sea o parezca, a simple vista. Entonces representa un desafío que debemos ser resuelto o superarlo, y nos lleva a una nueva etapa. ¿Sí? Tenemos que resolver esa crisis y comenzar una nueva etapa. Porque en la vida siempre, después de cada crisis, vienen momentos lindos y buenos, y cuando pasa un tiempo nos vuelven otras crisis. Y las crisis en los seres humanos, es por desacuerdos que tenemos, ¿no? Desacuerdos en la política, desacuerdo en lo social, desacuerdo en el matrimonio, desacuerdo
en muchas áreas de nuestras vidas. Pero yo te voy a dar en esta tarde una palabra que vas a entender seguramente. Sí, la vas a entender porque la vamos a hacer sencilla, muy sencilla. Así que cada crisis que nosotros tenemos que pasar, los cristianos, sabemos que detrás de esa crisis viene una bendición de Dios. Y Dios es Dios de bendición. Y recuerdo en Segunda de Reyes capítulo 4, vamos a leerte unos versículos y te voy a ir diciendo lo que estos versículos nos van diciendo. El aceite de una viuda, nos habla del aceite de una viuda. Y nos dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervo. Y Eliseo le dijo, ¿y qué haré yo? Declárame qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Y luego enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando éstas estén llenas, ponelas aparte. Y se fue la mujer y cerró las puertas, encerrándose ella y sus hijos, y ellos traían las vasijas y echaban aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo un hijo suyo, tráeme aún estas otras vasijas. Y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite, paga a tus acreedores, y tus hijos vivid con lo que quede. Vos y tus hijos vivan con los que le iba a quedar. Aquí vemos una crisis. Y una gran crisis para una mujer. Es que se le había muerto el esposo y había quedado con muchas deudas. Es decir, que el hombre tenía muchas deudas. Y a causa de esas deudas, le venían a buscar los hijos para tomárselos de siervos, de esclavos. Y qué desesperación para esta mujer, qué crisis. El marido muerto, los acreedores que venían a llevarse a sus hijos. Y entonces se encontró ahí con Elías y le comentó y le dijo. Entonces Elías le dijo, ¿y qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Viste cuando a veces tenés problemas y otra persona te dice, ¿qué querés que yo haga? Yo no puedo hacer nada. Entonces le dijo, declarame, decime qué tienes en tu casa. Y ella le dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve, pide más prestadas vasijas a tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, y luego enciérrate tú y tus hijos y echa todas esas vasijas, y cuando estén llenas, ponelas aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose. Ahora, en semejante crisis, el marido muerto, los hijos que los iban a llevar, y el profeta que le dice, ¿qué quieres que te haga yo? ¿Qué crisis? Ni el profeta le dijo, bueno, yo te voy a ayudar, sino le dijo, ¿qué querés que te haga yo? Y declarame, ¿qué tienes en tu casa? Entonces hoy, con todas estas crisis encima, él le dijo al profeta, declárame lo que tenés en tu casa. Y ella le dijo, tengo una vasija con un poco de aceite. ¿Sí? Yo quiero llevarte hoy al tema que esta mujer estaba sufriendo una crisis emocional, una crisis de dolor por la pérdida y una crisis emocional, porque el perder el marido para ella
era una crisis emocional. Perder los hijos, más emocional todavía. Y aparte, otra crisis económica. Le vinieron todas juntas a esta mujer. Pero como Dios tiene respuesta para todas las cosas, para todas las crisis, entonces le dijo el profeta, bueno, andá y buscale a los vecinos y trae que la vamos a llenar a todas las que traigas. Y ellos fueron y trajeron las vasijas y de esa tinaja que ella tenía, un poquito, salía aceite y se llenaron todas. Y cuando le pidió más la madre, le dijo, no hay más. Y entonces vino él luego a ella y le contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos y a tus hijos y vivid con lo que quede. Sale de una situación tremenda, emocional, económica, dolorosa por las pérdidas, y sale de esa situación porque ella encontró un hombre de Dios, alguien que le supo dar un buen consejo. La obediencia de ella hizo también que saliera de esa crisis porque aceptó lo que le dijo el profeta. Y no solamente que se salvó de la situación esa, sino que Dios le bendijo de gran manera. ¿Por qué? Porque los hijos se iban a poder quedar en la casa. ¿Y por qué se iban a poder quedar en la casa? Porque aquí termina diciendo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores y tus hijos y vivid con lo que te quede. Es decir, que toda esa crisis en ese momento desaparece, porque Dios quiso así hacer con ella. No es que el profeta no es que era el profeta Elías, sino que ese profeta Eliseo, era que el hombre de Dios. Y cuando vos tenés un hombre de Dios a la par tuya, tenés que acoplarte, porque vas a ser bendecido, tenés que obedecer, hacer caso, decir lo que te dice el profeta. Bueno, en este tiempo hay muchos falsos profetas que andan en esta tierra, así que hay que tener cuidado. Ahora sí hay que tener cuidado, pero este era un profeta en serio, un profeta que estaba siguiéndolo a Dios y entonces la mujer le hizo caso y la sacó de esa situación, la sacó de ese dolor, de la pérdida del marido, la sacó de esa pérdida que iba a tener con sus hijos, la sacó de todas esas crisis emocionales y económicas y fue bendecida. Y no solamente eso, sino que le dijo, con todo lo que te quede, vivir. Y el aceite era algo muy importante en Israel, y valía y tenía su precio. Así que no solamente le sacó su dolor, sino que libertó a los hijos y le dio un negocio, le dejó un negocio, le bendijo la economía, que era cero en ese momento. Ahora esta mujer pagó con ese dinero a los acreedores y le quedó para un negocio. Es decir, que después de tantas situaciones difíciles, Dios la sacó de todas a través de este profeta, la sacó de todas las crisis y le dejó un negocio en puerta. Así es nuestro Dios. Así que yo veo acá en esta mujer todo lo que tuvo, todo lo que le parecía que perdido, resulta que le resultó por ganancias. Por eso nosotros decimos, y le dije al principio, que las crisis para nosotros sirven, son buenas, porque me trae la bendición de Dios. ¿Se acuerda que le dije al principio? Me trae la bendición de Dios. Así que si usted está viviendo una crisis, quédese tranquilo, tranquila, que va a ser para bendición. Porque a veces, en el medio de la crisis, no vemos nada. Pero si obedecemos a Dios, Dios nos va a bendecir de gran manera. Así que, crisis emocionales y crisis económica tenía esta mujer,
y Dios le ayudó a superar todas estas cosas. Ahora voy a ir a otro tema, de otra crisis. Dice que aconteció que estando, Lucas capítulo 5, aconteció que estando Jesús en el lago de Genazaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus reses. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que se apartase de la tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Y cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vosotros las reses para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Otro hombre que obedeció a lo que el Señor le dijo, como aquella mujer. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudar. Me pasé. Entonces le dijo: bogad adentro y echad vuestras redes para pescar. Y respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos sacado, mas en tu palabra echaré la red. No había sacado nada, no había pescado nada, estuvieron toda la noche y viene Jesús y le pide la barca. Pedro le presta la barca y Dios, a través Pedro le prestó la barca y Dios quiso bendecirlo después. Pero él le dijo: Señor, estuvimos trabajando y no hemos pescado nada en toda la noche, pero voy a hacerte caso, en tu palabra voy a echar la red, voy a hacer como vos me dijiste. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Y viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. ¿Qué le estaba diciendo? Apártate de mí, Señor, no merezco todo lo que hiciste por mí, porque soy un pecador. Y yo digo, cuando la gente es así, Dios los bendice. Y cuando el cristiano es así y reconoce su pecado, Dios lo va a seguir bendiciendo, porque lo que Dios quiere es esto, que usted declare: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Él jamás, nunca en su vida de pescador había pescado lo que pescó ese día, obedeciendo al mandato del Señor. Y asimismo, dice de Jacob, de Juan y Zebedeo, que eran compañeros de Simón, pero Jesús le dijo a Simón: no temas, desde ahora te haré pescadores de hombres. Y en otra oportunidad también pasó lo mismo, y resulta de que se llenó la barca de Pedro y tuvo que llamar a otros compañeros que iban en la barca, que tenían 2 barcas, o 3 creo, y también a ellos se les llenó las barcas. Es lo mismo que el aceite de la vasija de la mujer. Dios la bendijo. Y acá el Señor Jesús está bendiciendo a Pedro por su actitud, por prestarle la barca, y porque ya lo tenía visto que él iba a ser su discípulo. Él lo iba a llamar y él iba a ir a pescar hombres ahora. Y pescaron, y mire que pescaron mucho pescado, pero también Pedro pescó muchas almas para el Señor, muchos hombres, muchas familias pescó para el Señor. Y siempre andaba con el Señor con alegría y con gozo. Esta crisis, que se le llama crisis, fueron para bendición de aquellos hombres de Dios.
Y hoy también son para vos estas bendiciones, crisis, ¿sí? Aquí vimos en estos temas crisis económica, crisis emocional. A ver, te voy a ir a otro tema por otra crisis. Marcos, capítulo 5, vamos a ver, Marcos capítulo 5 nos habla de otra crisis. A ver, dice en Marcos capítulo 5, verso 24, fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 2 años padecía de flujo de sangre, había sufrido mucho de muchos médicos y gastaba todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo a sí mismo el poder que le había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ves, a la multitud te aprieta y dices que me has tocado. Pero él miraba alrededor a ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando como Pedro, sabiendo lo que ella había hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de este azote. Aquí hay otra crisis. Esta mujer tenía un flujo de sangre ya de hace muchos años, 12 años, dice la Biblia. Y era una mujer que estaba económicamente bien, tenía muchas propiedades, tenía dinero, pero por esa enfermedad lo fue gastando hasta que se quedó sin nada. Los gastó en médicos, los ha gastado en hechiceros, en brujos, nadie podía hacer nada. Hasta que el último recurso en su vida era Jesús. Y lo vio y lo siguió, y mientras lo iba siguiendo, dice, si tocare solamente el manto, seré sana. Y llegó y se esforzó con su debilidad de la pérdida del flujo y con toda su debilidad humana, llegó. Había perdido todos sus bienes y seguía la enfermedad. No había nadie, ni hechiceros, ni brujos que la pudieran sanar. Y ella tomó una decisión y dijo, bueno, si toco el manto de Jesús voy a ser sana. Hasta que llegó a él, tocó el manto de Jesús y fue sana. Yo creo que a esta mujer después de ahí no le importó más su economía, su dinero. Yo creo que con ese milagro que Jesús hizo, le fue suficiente para poder seguirlo a Jesús, ¿sí? Y así dice que lo empezó a seguir a Jesús. Ahora, tenemos crisis espirituales, crisis de vacío. ¿Viste? Cuando las crisis emocionales son como un vacío que tenés en tu corazón. Podés tener todo, como esta mujer, dinero, podés tener comodidades, pero por allí tenés una enfermedad. Y te ven y nadie sabe nada, pero tenés esa enfermedad. Estás en crisis, aunque aparentás que estás feliz, que estás contento, contenta, pero dentro tuyo hay algo que está en crisis. Y puede ser tu corazón, puede ser esa enfermedad como la que tenía esta mujer. También te puedo hablar de Naamán, alguien que era un teniente, un general del ejército, valiente, él tenía, donde salía ganaba, pero también ese hombre lo tenía todo, pero tenía una lepra en su cuerpo
y tuvo que caer también a Eliseo, ya que Eliseo Dios lo usaba mucho. Y tuvo que ahí entregar su vida a Dios, para poder obtener que esa enfermedad se fuera de su cuerpo. Y no solamente la enfermedad salió de su cuerpo, que entonces, bueno, es larga la historia, pero te la voy a abreviar un poquito para que puedas entender. Ese hombre era valeroso, pero era leproso. Estaba en una situación económica buena, pero era un pobre, porque tenía abajo de su ropa tenía esa lepra. Pero tenía otra más grande que la tenía en su corazón. Y cuando fue a buscar ayuda a Eliseo, le mandó a decir a Eliseo con el sirviente, bueno, andá y decirle que se tire 7 veces en el Jordán y después de ahí va a ser sano. Cuando le dijeron eso, pero los ríos de Damasco no son mejores que estos, no son más limpios. Y se enojó y no quería, ya se estaba por ir, y los que andaban con él lo convencieron, quédate, si te mandara a otro lugar no iría. Bueno, lo convencieron y fue. Y se tiró 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Orgullo, soberbia, altivez de espíritu y cuántas otras cosas tenía este hombre en su vida fueron desapareciendo. Y cuando se levanta, sale del agua, sale sano de su lepra, pero también a la vez salió sano de su corazón, porque al salir el orgullo, la soberbia, la altivez de espíritu y todas esas cosas que tenemos los seres humanos, terminó diciendo, no hay otro Dios como el Dios de Israel. Entonces a veces la gente se niega a conocer a Dios, se niega a conocer a Dios, de conocer a Dios, pero porque no se da cuenta que Dios le va a sanar y le va a multiplicar y le va a bendecir. Entonces este hombre reconoció al Dios de Israel y dijo, no hay otro Dios como este Dios de Israel. Entonces Dios tenía un propósito como lo tiene con vos en tu vida. Dejate de ser orgulloso, orgullosa, sacá la soberbia, si sos varón o sos mujer. Sacá todas esas cosas que te hacen mal y no te dejan vivir en paz. Y Dios nos llamó para vivir en paz, para bendecirnos. También tenemos otras crisis, ¿sí? En las economías. Mire, si Pedro no estaba en la economía cero, había salido y había pescado y nada. Y ellos pescaban no de gusto por pescar, sino pescaban para vender, para hacer un dinero. Así que Pedro estaba ahí totalmente abandonado hasta que vino Jesús y le dijo, préstame tu barca. Y se la prestó y Dios los bendijo. Pero también tenía una crisis, estaba viviendo una crisis económica, no tenía pescado, salía a trabajar. Es lo mismo que vos salgas a trabajar y no encuentres nada. Decime cómo venís a tu casa. O una mujer que anda buscando trabajo, ¿cómo venís a tu casa? Mal, y pasa otro día y estás viviendo esa crisis económica que no te deja vivir. Y a veces te hablan de Jesús y no querés saber nada de Jesús, porque no sabés que Jesús tiene una bendición para vos. No sabés que Él quiere arreglar tu vida y darte una buena economía como le dio a esta mujer y como le dio a Pedro. Pedro podía haber hecho un buen negocio con todo ese dinero, podía haber estado mucho tiempo sin trabajar, pero ¿saben qué? Decidió seguir a Jesús. Decidió seguir al que todo lo sabe y que todo lo puede, a el Señor Jesús. Bueno, a veces hay muchas crisis económicas, hay muchos que se vienen, como le decimos nosotros, bancarrota, se le viene todo abajo. También tenemos crisis sociales como la corrupción, como la inseguridad, todas estas cosas que vivimos en este mundo y en esta sociedad como estamos pasando por una crisis, nosotros los argentinos y todo el mundo está pasando por una crisis terrible. Los vientos que se levantan, las tormentas, los huracanes, los terremotos y todo nos conlleva a un solo lugar. Que el ser humano tiene que arrepentirse
de todos esos pecados y dejar que Dios maneje su vida, que Dios maneje tu hogar. Déjalo que Él maneje tu hogar. No seas vos el que quieras hacer las cosas, porque no las vas a poder hacer. Solamente la vas a poder hacer con la bendición de nuestro Dios. Crisis, estamos en crisis social, estamos en crisis política, estamos en crisis de enfermedad, como esta mujer del flujo de sangre. El mundo vive en crisis, con guerras, con amenazas de guerra. El mundo vive en crisis por el ambiente, por el tema de las cosas que están pasando, que no me sale la palabra en este momento. Y bueno, entonces necesitamos algo y a alguien, pero no un ser humano, sino un ser divino, para que pueda arreglar las crisis en nuestra vida. Cuando Él interviene, se van las crisis. Se van las necesidades económicas, se van los rencores, los odios y todas aquellas cosas que tenemos en nuestro corazón, los celos, las envidias. Nosotros los cristianos sabemos de crisis, pero sabemos también que son comunes, son tan comunes como necesarias. Las tenemos que pasar, a nadie le gusta, pero Pedro estaba pasando una crisis. La mujer esta de Segunda de Reyes capítulo 4 estaba pasando una crisis muy fea. Pedro estaba pasando una crisis. Yo veo a la mujer del flujo de sangre, estaba pasando por una crisis grande, pero Dios la sacó de esa crisis. ¿Cómo te va a sacar a vos de esa crisis hoy, en este día, si te acercás a Jesús? Bueno, se me terminó el tiempo, tengo mucho más para decirles, pero bueno, damos gracias a Dios por este momento, por estar acompañándolo siempre, gracias por estar del otro lado, escuchando lo que Dios quiere hacer en tu vida. Déjalo que Él lo haga. Y seguramente que las crisis se irán de tu vida, pero acércate a nuestro Señor. Que Dios te siga bendiciendo y como siempre te digo, ha sido un gusto y un placer estar acompañándote. Dios te bendiga. Presenta su programa Puertas hacia un nuevo horizonte. Con la conducción del pastor Juan Carlos Callejas.